La situación del material rodante que Renfe pone a disposición de la región extremeña es deplorable. Máquinas que se abrían continuamente, cuando no salen ardiendo. Vagones con goteras en los que entra el agua cuando llueve. Y cuando ninguna de estas circunstancias concurren, se les olvida echarle fuel o el maquinista no aparece. Todas estas causas que últimamente aquejan al ferrocarril extremeño nada tienen que ver con la falta de inversión en infraestructuras ni proyectos a largo plazo para la mejora de las líneas. Más bien tiene que ver con la gestión diaria de la operatividad. O dicho de otra manera, con la dejadez de quienes tienen responsabilidades directas con el día a día en el mantenimiento y tráfico ferroviario. En noviembre, el Pacto por el Ferrocarril ha convocado una manifestación en Cáceres para continuar denunciando la pésima situación de nuestros trenes. Ya ni siquiera nos esforzamos en pedir el AVE, el tren de altas prestaciones o lo que quiera que nos quieran poner. Los extremeños lo que pedimos es que no se ponga ya en riesgo la vida de los pasajeros cuando hay incendios o se puedan caer en medio del campo cuando tienen que ser desalojados en medio de un secarral. Solo pedimos esto, nada más y nada menos. Y para solucionar estas incidencias solo hace falta voluntad. Por eso es importante que la visita que el ministro de Fomento va a girar el próximo día 26 a Mérida quede claro que, aparte de futuras promesas a las que ya estamos acostumbrados, se ponga voluntad. Buenas noches. Bienvenidos, estamos en la edición número 839, es miércoles en La Picota y vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis de este tema, del tren que traerá cola, nunca mejor dicho, y de otros temas que son de interés para todos ustedes, esperemos. Rafa Angulo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, bien hallados todos. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Disfrutando de este otoño intermitente, esperando la ola de frío. Hoy han subido otra vez las temperaturas, estamos en ese vaivén de subida y bajada de temperaturas. Vamos a ver qué hay entre el calentamiento climático y esta cadencia suave que va a terminar el sábado. Y siento que no esté domingo porque él es Contran, es de los pocos que se creen que no hay calentamiento global. Por cierto, hoy ha habido ya nieblas, no en Mérida, pero sí cerca de Mérida, por Torremejía, por esta zona de donde está el vertedero. Ha habido niebla en esta mañana, empiezan las primeras nieblas. Julio César Fuster, ¿cómo está? Buenas noches. Pues buenas noches, bien. Como dice Antonio, hay gente que tiene muchas cegueras con el cambio climático y es una obviedad, ya está aquí. No es que vaya a venir, es que ya estamos con él, ¿no? Así que nada. Y también en proceso de no sé si resfriarme del todo o dejarlo para después del frío para echarle las culpas. Estás ahí en medio, ¿no? Estoy ahí que no termino ni de romper ni de arreglarme, no sé. Pero Por cierto, que ya se ha iniciado la campaña de vacunaciones, todo hay que decirlo, así que pueden asistir ya a su médico de cabecera o a su enfermero o enfermera, porque puede ya directamente, enfermero o enfermera, directamente ponerle la vacuna sin pasar previamente por el facultativo. Vamos a empezar hablando de seguridad, si os parece. Antes, a quien corresponda, Antonio Vélez, ciertamente. Sí, yo en este tema quiero dirigírselo al alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, con todo respeto y sentido constructivo, por supuesto, ¿no? Pidiéndole que sea respetuoso con las opiniones de los demás. No voy a decirle ni mucho menos lo que le dijo Unamuno a Millán Astray: hay que convencer antes que vencer. En otro medio ha descalificado opiniones, que yo la comparto ampliamente, respecto de lo que es la declaración de un bien de interés cultural. Porque no es cierto que en un bien de interés cultural, que él pidió en octubre del 15 y reiteró a finales del 16, en carta particular, se deciga ahora de esa cuestión, por varias razones. Primero, porque yo le pido que vea el silo como vimos el lunes. Dicho hombre, porque es como la primera autoridad, no solamente se obliga a escuchar todas las opiniones, más que nadie, respetarlas y responderlas en un sentido, pues eso, constructivo. Hacer ciudad no es una referencia de 4 años, es una referencia de mucho tiempo y puede ser transversal en muchas cuestiones. Yo le pido muy respetuosamente y desde un punto de vista muy constructivo, para que, como decía Espriu, aquello del papel de Brown,
A veces un hombre tiene que morir por un pueblo, pero nunca un pueblo por un hombre. Pues, no dicho por él ni mucho menos, ni remotamente, sino desde el punto de vista de lo que es la transversalidad de una intención respecto de un edificio singularísimo, que vimos el lunes mucha gente, y eso es 10 museos. Eso es increíble, increíble, impresionante. Y además con la referencia del ministro Guirao en cuanto a la defensa del patrimonio industrial. Ese edificio no está en ruinas, se limpia y funciona, y con lo cual es una referencia industrial del siglo XX, de la mitad del primer siglo del siglo XX, impresionante, seguramente la mejor de España. Pero ¿a qué voy? A cuanto él plantea de que, siendo bien de interés cultural, que él pidió, no puede hacerse nada. No es cierto. La Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en su artículo 31, 32 y 33, lo contempla perfectamente, ampliamente. Pero es que además él tenía que haber recurrido la decisión de la revocación por parte de la Junta, por parte de las consejeras de Cultura, porque es nula de pleno derecho, en opinión de abogados. Y además, si eso se produce, impide una cuestión que es legal desde el punto de vista del procedimiento. Y es que el derecho de tanteo y retracto, siento con este domingo aquí, que tienen las administraciones, fundamentalmente en un caso de bien de interés cultural, no se podría ejercer sobre un bien que está vendido, o por lo menos señalada a la venta. Con lo cual, esto es un tema muy grave. Y yo quiero decírselo a Antonio Ríos Osuna, cariñosa y constructivamente, sin ninguna intención personal, bien lo sabe Dios, desde un punto de vista de interés constructivo, porque a veces sabe más el viejo que por diablo. Y creo que Mérida, ese espacio debe conocerse en profundidad, porque su función, en relación con un espacio arqueológico excepcional, que tiene miles de piezas en los almacenes de la Algodonera, de la Alcazaba, y tiene muchas más miles de piezas bajo el suelo esperando que se descubran, entre ellos un mosaico. Ese es un bien excepcional, que además no tiene que estar resuelto exclusivamente por el ayuntamiento, de ahí le inhibo de esa obligación. Es un problema de Estado, porque ni el FEGA hizo las cosas bien, como bien decía el otro día Julio César, que vendió con nocturnidad y alevosía, no alertó a las administraciones, y lo que vendió, el bloque que representaba Montoro y hacer dinero rápido, lo tiene que resolver el Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque la sociedad quiere precisamente que ese espacio pueda ser un elemento complementario para muchas cuestiones, fundamentalmente en la arqueología, partiendo de la base de que Mérida es la ciudad arqueológicamente del mundo romano más importante de Europa, porque como no hay ningún teatro más singular que el de Mérida, aunque se perdieran otros, con mucha diferencia puede estar el de Borra, al sur de Siria. El resto, como dijo el comisionado de ICOMOS, de la UNESCO, no hay ninguna ciudad romana en el mundo que pueda demostrar el funcionamiento de esa ciudad antigua, porque no es la singularidad de cada monumento, es el conjunto de funcionamiento con sus yacimientos de agua, sus conducciones, sus termas, sus conductos de desagüe, en fin, es sus lagos, sus embalses. Por lo tanto, ese edificio es el elemento imprescindible para ser complementario, en mi opinión, y pido que se respete o al menos se dilucide. Menos mal que has dicho en tu opinión, porque antes has dicho la sociedad quiere. Bueno, Antonio, yo soy sociedad y estoy totalmente en desacuerdo contigo. Pues tú ahora entras en tu planteamiento, pero yo lo respeto. Que me gusta que digas en mi opinión, porque es que no te puedes atribuir a la porque sociedad. creo que la sociedad lo comparte. No, Antonio, creo. que no, coño, que lo yo soy afirmo, sociedad. creo. Y Julio César también es sociedad y no está de acuerdo. Creo. En resumen, Totalmente. le pido al alcalde que vea el siglo, que sopese lo que estoy diciendo y que vea que esto es un problema no estrictamente de Mérida, es un problema de Estado. Venga, a ver, Julio César. Yo con el tema de, y he escuchado atentamente, no sé si son esas las declaraciones a las que tú apelas o aludes. Sí, en Canal Extremadura. En Canal Extremadura. Entonces estamos hablando de la misma. Yo lo he escuchado y ahí ha dicho tres cosas, tres afirmaciones. La primera afirmación, que es lo que yo también dije la semana pasada, es decir, descentralizar el Museo Romano para llevar allí el tema de los mosaicos es desvirtuar el Museo Romano. Correcto, está dicho muy bien, por tu parte, muy bien. Entonces, y sobre todo porque es un detalle, lo que tenemos que pelear es cuándo va a llegar la ampliación del museo. Ahí tenemos que pelear, porque a lo mejor y además eso también se establecía, que la ampliación del museo pues podría acoger ese tipo de mosaico. Va a ser administrativa solamente. Bueno, no lo sé, vamos a ver esa parte. Pero yo te escucho venerablemente. Esa parte es una. Porque la forma es como tiene que ser. La segunda parte que ha dicho, un BIC no se puede tocar absolutamente nada.
Antonio, eso no es cierto. claro, pero es que tampoco es cierto lo que tú dijiste la semana pasada, que ya estaba comprado. Entonces, Esto no no es está cierto. comprado. Sí. No está comprado, Antonio. No está comprado. Está señalada la compra. No, porque además cuando el procedimiento, y eso ya me he preocupado yo de hacerlo, y de verlo, y de llamar y de informarme, cuando se inicia el procedimiento se ha devuelto esa señal que hubo en la licitación. Entonces, se señaló y se ha devuelto la... Sí, eso es público, hubo una señal para poder ¿Y se ha licitar. devuelto? Pero hay otro detalle importante, y es que una señal en ningún caso compone una compra. Yo creo que el problema es de FEGA, Julio César. sí. Yo creo que el problema es de FEGA. Vale, pero que eso- ha actuado con nocturnidad y alevosía, como tú has Y dicho. la Claro. tercera cuestión, Antonio, es lo siguiente. Ya hay conversaciones abiertas para que ese silo se devuelva a titularidad municipal, o bien al Ayuntamiento o bien a la Junta de Extremadura, para emplearlo en el proyecto que se estime conveniente. Y eso está abierto ya. Y esa conversación Sí, eso ya lo está manifestó abierto. el viernes Y esa pasado parte el ahora, alcalde, porque Minería. lógicamente el alcalde con el presidente de la Junta de Extremadura, vamos a ver qué pasa con el Ministerio, FEGA, Gobierno de España, a ver qué pasa. Y ahora vamos a ver qué pasa. Ojalá, Venga, ojalá. que no llegamos a hablar del No, tren. Rafa, Parece muy bien cómo las planteas. a quien corresponda. Yo- Venga, La forma me parece Maima, fundamental. sácame por el lado bueno, que voy a decir una cosa trascendente. Eso tú lo sabes. Ojalá fuéramos un cantón suizo en Mérida y la gente votara, hiciera un referéndum sobre el silo, porque a lo mejor la primera sorpresa se la lleva Antonio Vélez, porque resulta... Perdón, Rafa, perdón. Yo hay Rafa Angulo el que habla, no voy a decir Perdón. que los vecinos de la Argentina, de Poeta Marcial y de la Alejandro Laborde, que son las calles que están alrededor del está silo, mal, no está pero mal, si hicieras Fran. un referéndum íbamos a estar en contra tuya. ¿Sabes por qué, Antonio? Porque estamos hartos, entre todos la matamos y ella sola se murió. Aquí venga a discutir sobre el silo, pero los que vivimos alrededor, que somos los que sufrimos algunas consecuencias aleatorias del silo, algunas causas que lleva el abandono, porque tú dices que está muy bien, pero eso está abandonado hace 3 años. Claro, dices, joder, macho, dejaros ya de lío. Y después, y Julio César, ¿por qué os ¿Por qué habéis quitó el FEGA, guarda? ¿Por qué ahora hay que retranquearse? Pero ¿qué más da que sea público que ¿Por qué privado? quitó el FEGA, Lo que guarda? queremos es solucionarlo, por lo tanto, joder, ¿qué más da? Vamos a arreglarlo. Ah, eso no es Ese serio. edificio tiene un montón de potencialidades y el tema Sí, yo pero creo estoy que de acuerdo. hay un potencial increíble, pero después ¿Tú lo has visitado? ¿Has no tenido lo he la visitado, no he tenido oportunidad? suerte. Pues después de visitarlo A mí te me va a invitaron, encantar. No, no, Julio César, te va a me encantar, invitaron. seguro. Yo, ¿Tú lo has visitado? yo sabía que había vamos a una- las elecciones para verlo otra vez. sé que hubo una reunión, o sea, una visita el lunes, pero no pude estar. Yo fui un Pero, invitado. pero más allá de eso, y tú has sido alcalde, Antonio, o sea, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Porque yo ya sí he visto un presupuesto sobre papel de cuánto, en la hipótesis de que se desmonte. Que no es problema del ayuntamiento, Julio César. Pero es No, un tema presupuestario público, Pues Antonio. que, claro. Presupuestario público. Pero no del ayuntamiento. Y no solamente es ¿Pero qué hacerlo, presupuesto? sino. Espera, termina de explicarlo. ¿Qué No presupuesto has solamente. visto? En un hipotético caso de desmontar todo aquello, estamos hablando de más de 900 y pico mil euros. ¿Vale? Pero A lo mejor ojo. no hay que desmontar todo. No estoy hablando de desmontar solo. ¿Qué ha dicho Pero el ministro Guirao? Preguntarle. no, pero solamente. Preguntarle. Pero tú sabes lo que cuesta en marcha poner un Preguntarle al servicio ministro público Guirao, o Julio un servicio César. privado, ¿eh? Bueno, Te lo ahí cuesta ruego, mucho dinero. Te lo Entonces, ruego. no hablo Tú que de estás Tenoy. en un punto excepcional. Y yo te respeto, porque además sé cuál es de la cultura y conmigo siempre fuiste muy amable. Y te lo respeto y además te lo considero y te lo digo públicamente. Preguntar al ministro Guirao, porque seguramente no sabe que ese sí no puede funcionar mañana. Y lo que ha dicho de revisar la ley de patrimonio me parece una idea fantástica del ministro Guirao, porque ese silo, como ejemplo de arqueología industrial, puede albergar, puede estar de visita funcional y tener otros temas albergando. ¿A que sí? Mira, Sí, sí. ¿conoces la parte de la factoría joven? Cuando estaba la factoría joven en bien. conversación, Para estar teniendo yo estuve en el tiempo donde, ¿por qué no la factoría joven se podría haber migrado? Lo que pasa que en aquel minuto no pudo ser porque todavía tenía el estándar de silo para casos de emergencia. No podía ser utilizado porque había que desvincularlo de ese procedimiento y demás. Y lo estuvimos ahí. Conozco el silo de Zafra, conozco otros edificios simbólicos también parecidos en donde hay uso y en donde hay utilidad Claro. importante. Bueno, Ese es el vamos a tema. ver Lo qué hemos pasa. dicho muchas Vamos veces. a hacer una visita. Casa de Cultura en Arroyo. Vamos a hacer una visita. Residencia Investigadores Vamos en a hacer Gamaño. Los una espacios visita. para la creación joven. Hay Vamos a hacer una montón de- visita, invitamos a Angulo. No, yo lo conozco, es que yo he entrado, que mi yo he querido entrado. amigo Juan, Guillermo Hernández Vara fuera.
Y Antonio Ríos Osuna, con todo mi cariño y respeto. Ha entrado, Este por tema eso sé que el cálculo que ha hecho de 900.000 euros Julio César se queda corto. es que Anda que no hay que echar dinero. es que Anda es- no hay Pero que solo echar. para desmontar, Rafa, es que maquinaria. Madre mía. Es que es Rávena, es que es la crista, es que es el racionalismo arquitectónico, funcional. Es increíble la profundidad de Arcada, es que es increíble, es una locura. Admiro tu Es optimismo. una locura. Admiro tu Yo me optimismo, enamoré el Antonio. otro día. Soñad y os Sí, sí, quedaréis la verdad es cortos. que sí. Antonio Vélez dice. No, Antonio Pérez es un Pero ahí pasa. A ver, el que siglo es un más años romántico y de años. Mérida simplemente. Un momento, Antonio, que a lo mejor, Y a lo estoy mejor no hay seguro- que desmontar nada, te lo voy a repetir. No, no lo que sé. se puede conservar como, efectivamente dice Antonio, como Mira. un museo de lo que fue, Madre mía, qué efectivamente. locura. Y reutilizar las plantas intermedias, las Pero- que forman los qué demás. locura. Pero si en el caso de que eso fuera un museo, no podría ser catalogado como elemento VIP. Bueno, pues es un tema. No puede ser. Claro, Antonio, es que hay que decirlo pero todo. ten en cuenta que Si está- tú montas un museo, tienes que cumplir con la ley de accesibilidad, Eso se con puede la ley de arreglar, seguridad. macho. Eso Pero se puede Julio César, arreglar. Ya, Yo pero lo entonces digo. Pero Julio César, Pero que no, que ¿cómo estamos hurtar no resolviendo el expediente la opción irrenunciable de la administración pública Perdona. de ir al retracto? Perdona. Hombre, que yo Lo que expropié está- en Mérida en muchos sitios. Lo que estamos hablando es precisamente de la preocupación que tenemos, o que tiene en este caso el equipo de gobierno y el alcalde en primera persona, de decir, es que si eso es un BIC, ahí no se puede Sí, hacer pero- nada. pero- Antonio, nada. No es problema de ayuntamiento, Julio Entonces, César, y tú lo yo no sabes. sé de quién es es el un problema de problema. Estado. Bueno. Ayuntamiento, Junta, los ministerios, etcétera, etcétera. Esta mañana ha hecho las declaraciones Claro. también y se ha pedido por parte del alcalde que el presidente de la Junta también ayude Claro. a recuperar ese tema de titularidad pública. Pues que para recurra- ver qué proyectos Que tenemos recurra hacer. el BIS el ayuntamiento, la revocación del Ya BIS, no, eso es lo ya que no tiene que se hacer el puede. ayuntamiento. Yo Mira. creo que es ineludible, porque si no queda mal. Pero es que un BIC no se puede hacer nada, Antonio. Sí, pero pues que Con un siga- BIC no se puede hacer Sí. nada, nada. La ley de patrimonio. no se Julio puede hacer César. nada. Sí. Antonio, bueno, Yo te ruego una cosa, que Al vayamos final, a verlo. vamos Al final no agotamos el orden del día como en todas las picotas, Rafa, está al claro. final vamos a tener que ir a un careo. Sí, no. Pero mira, cuando se discute Yo con no lo tengo educación claro si al final y se puede o no se honorabilidad, puede da hacer gusto. con un BIC algo, no. En Pues ya cualquier se caso. descalifica, no da Oye, gusto. vamos a ir ya a otros temas avanzando en el guión. yo tengo a quien proceda. También otro, pero si lo has dicho ya, ¿no? Bueno, venga, No, adelante. A quien proceda Venga. es que me alegro, después de muchos años, que hoy la Casa de la Madre haya empezado las obras. Creo que es un tema muy importante. Es verdad que se está discutiendo todo el modelo educativo y Es la educación e Cantarrana, inclusión. la escuela de Cantarrana. Sí, sí, sí. La educación inclusiva, ¿vale? Pero hoy han empezado las obras después de muchos años y de hacía muchos falta. compromisos. Yo me alegro Ciertamente. mucho por una razón, porque cuando fui concejal en la oposición y pasé mi calvario esos 4, del 11 al 15, estuve en el Consejo de la Casa de la Sí. Madre. Y efectivamente han hecho una labor excepcional. Y yo me alegro mucho de que el Así tema que eso es. Muy bien, está muy bien. le honra a Julio César. Bueno, vamos a otro asunto, hablamos de seguridad. Mérida es una de las ciudades más seguras, parece ser, de Europa. Según el ratio de número de delitos denunciados por cada 1000 habitantes que determina el nivel de seguridad. Así lo ha manifestado el comisario de Policía, de la Policía Nacional de la capital autonómica, Aurelio Fernández, en una entrevista que ha concedido a este programa en La Picota y que podrán ver ustedes la próxima semana. El responsable de la comisaría local ha dicho que hay dos tipos de seguridad, la objetiva, que es la extraída de los datos estadísticos, y la subjetiva, que se trabaja con más presencia policial en la calle. Para mejorar la seguridad de un sector al alza en la ciudad, como es el turismo, la Policía Nacional ha implantado en Mérida los programas Turismo Seguro y Comercio Seguro, que consiste en establecer patrullas en motocicleta en las calles más concurridas. Así que nos enorgullece sinceramente que tengamos una ciudad de las más seguras de Europa. He dicho que es de las más seguras de España y por lo tanto de las más seguras de Europa. Rafa. Yo toco madera. A mí hay temas que no me gusta que hablemos en esta tertulia porque soy muy supersticioso y basta que digamos que esto está estupendo para que pasado mañana haya un tiroteo frente a la comisaría, como ya aviso, y se mueran dos. O sea que no, es verdad. La estadística es así. Yo sí que estoy de acuerdo en la segunda parte que ha dicho. La presencia, es decir, ver a policías pasar te tranquiliza mucho. Quiero decir que hace un efecto muy positivo sobre la sociedad. Ahora, por lo que están diciendo, si la prioridad es el turismo y los comercios, ¿estamos hablando del centro de Mérida? Claro, pues los que vivimos en barriada también nos gustaría ver pasar a la policía. Tú dices, es que por tu calle, Rafa, no pueden pasar, porque, y es verdad, mi calle, gracias a Dios, muy tranquilita, pero
que no solamente, me parece a mí, que el ver a la policía hace bien. Fijaros, voy a aumentar la bicha, ya que está aquí, Jesús Gil, cuando fue alcalde de Marbella, puso, igual que los kioscos de la ONCE, puso a la policía por todos lados, claro, y me decían, es que solamente ver a un policía ya dices, tate, esto va muy bien, en fin. Exacto, es decir, la seguridad subjetiva, la sensación que tiene el ciudadano porque tú puedes estar objetivamente con unos datos muy buenos de seguridad, sin embargo la sensación puede ser mala, es decir, puede que la gente tenga miedo o inseguridad, sin embargo eso aquí no se parece. Y eso se arregla efectivamente con presencia policial, ni más ni menos. Y es muy importante, sobre todo, en algo que a mí me llamó la atención, lo que destacó el programa de Turismo Seguro, porque Mérida puede ofrecer muchísimas oportunidades de satisfacción gastronómicas, monumentales, etcétera, al visitante, pero si te roban la cartera o si te pasa algo, al final te quedas con una pésima imagen de la ciudad. Y por eso es importante también para el turismo este plan de la Policía Nacional. Antonio. Bueno, pues eso es muy interesante porque realmente avala lo que, por otra parte, yo creo que todos tenemos claro. Nosotros somos discutidores, somos calientes muchas veces de opinión, de formulación de las ideas. Pero luego somos discutidores. Luego somos, sí, bueno, somos sureños y como sureños tenemos un cierto propensión de vivir en la calle y de discutir en la barra y en las. Pero luego yo creo que es una ciudad muy tranquila y en ese sentido favorece a Mérida, a los visitantes, esa realidad. Pues yo sí me permití, con permiso de Rafa Angulo, que él alude a Pelín, muchas veces su artículo, que yo leo con devoción, así que no me ataquen mucho, voy a dejar de leerte, vamos, dicho con cariño. Pero yo me voy a permitir, os cuento una historia, y es muy simple. Cuando Terence Moy, el escritor, el que sacó la saga de los Cleopátridas, con un día que fue, ganó el planeta, tal. Hombre, Terence Moy ha sido un monstruo quería Mérida profundamente. Él monta una obra que dirige Mario Gas, la Salomé de Oscar Wilde, hace el texto, viene a Mérida y se enamora de Mérida, se había hecho entonces implantes capilares y tal, y viene después más adelante a una feria del libro. Por ese tiempo, más o menos, él rompe su relación con Eric Mayó, el actor catalán y tal, ¿no? Y se refugia mucho aquí en Mérida. Y le damos unas palizas a Chema en el museo con la gitanilla que decía que era una hija de Cleopatra que había adoptado a la familia Augusto. Sobre todo el mundo egipcio lo que le gustaba. Y casó con el rey de Marruecos. Bueno, una historia, ¿no? La Octavia, la mujer de Augusto. Y entonces, esto venía, se tiraba aquí y se venían las lomas. Y a mí me asustó porque, claro, él por las noches se lanzaba a John Lennon y esa zona y y un día le digo, mira, ten cuidado, a ver si va a terminar como Pasolini por ahí, en los cortinales del Guadiana. ¡Qué cabrón eres! No sé qué tal. Y estuvo aquí mucho tiempo y estuvo el hombre muy feliz. De hecho luego escribió en El peso de la paja su mejor libro de biografía, su mejor libro, mejor que todo lo que ha escrito, y un artículo prácticamente de Mérida, 2 o 3 páginas, cuidado, Barcelona, Madrid, Nueva York y tal, y Mérida. Y habla de esas cosas, ¿no? Y él estuvo aquí absolutamente a su aire y estuvo estupendamente, no tuvo ningún problema y me tachó a mí encima de autoritario y de protector, con lo cual me alegro muchísimo, aunque haga el recuerdo de Terence Moy, que está sobre la cena del teatro mirando embebido esos viejos mármoles, seguro que está ahí mirándolo, que haga esa alusión porque efectivamente Mérida es una ciudad segura y eso nos favorece desde el punto de vista turístico y yo me alegro muchísimo. Julio César. Yo tengo dos argumentos para esta parte. La primera, el sentirse seguro sin ver a policía. Eso es... No, que nos sentimos seguros, no se ve a policía por todos lados. El sentimiento de sentirse seguro. Sí. A eso me refería. Es decir, no hace falta ver a policía para que la gente en Mérida se sienta seguro. Eso es un valor impagable. Sí. Impagable. No es lo mismo que cuando vas a Madrid. En Madrid, cuando entras en otro sitio, ya empiezas a tener ciertos temores. Esa sensación de seguridad o inseguridad en función de donde estés es impagable. Y eso, afortunadamente, lo tenemos. Es verdad que la parte objetiva y los datos, transparencia del gobierno tiene que publicar todos los datos sí o sí. Por lo tanto, esa parte de sentirse seguro, es un valor que yo achaco también a nuestra cultura histórica de cruce de caminos de numerosas culturas, civilizaciones que hemos tenido que convivir con
o sin obligación, pero convivir. Y eso yo creo que es algo identitario de siempre de Mérida. Otra cosa es que seamos conservadores, menos conservadores, seamos más progresistas. Eso es otra cosa, pero el sentirse seguro, el tema de la conciliación, la vida en paz, etcétera, yo creo que somos una buena ciudad desde el punto de vista de esa parte de sentirse seguro. Pero es que yo quería engancharlo con mi segundo argumento. Hoy en día, que una comunidad, Mérida o Extremadura, tenga espacios naturales donde sentirse a gusto, materias primas básicas como buen comer, buen beber, buena alimentación, que tenga agua, fundamentalmente agua, eso se pide y es una comunidad con agua, y sobre todo que sea una comunidad segura y además en cuarto o quinto lugar, que tenga calidad de vida, que su cultura sea una cultura de relaciones vecinales. Esas 4 o 5 cosas es lo que va a definir los territorios donde se van a asentar gente que puede invertir. Hoy ya lo ha dicho también esta mañana el alcalde, su mirada para los próximos años es también cerrar el círculo industrial, comercial de la ciudad. Ese tipo de ítems, que aquí lo tenemos, en Extremadura y en Mérida lo tenemos, va a ser determinante. Pero Julio para César, un futuro a corto plazo. ¿Por qué no luchamos por la excelencia? La excelencia ¿Esa que nos da excelencia? calidad de vida. Es decir, esta estadística se basa en los grandes delitos, homicidios, robos, tal. Y un argumento para ver a la policía. El adolescente, el niñato que va con el spray a pintar, y probablemente ni se da cuenta que las piedras son bimilenarias, etcétera. Si sabe que la policía de vez en cuando se pasa por allí, tate. Ya lo del spray se lo piensa 2 o 3 veces. El tipo incívico que va con el perro y tal y cual, si sabe que te ven, tate. Ya se lo piensa también. Porque hay que ayudar a la gente a ser cívica, ayudarnos. ¿Cuántas veces has visto pintadas en los monumentos en el último año? 2 veces. Una. Dos. Denunciadas 2. Yo no sé cuántas ha habido, pero vamos. Bueno, eso también tiene que ver con la mirada de la policía local y con otra actitud de la policía local. La estadística esta se refiere a la Policía Nacional, pero vamos, es lo mismo. Pero no, yo voy al concepto, ¿vale? Entonces, yo creo que también el hecho de que también por detrás se esté trabajando pedagógicamente y educativamente otro tipo de cosas. Es verdad que ha habido algún otro incidente, no se ha declarado, se han entregado los chavales, ha habido un proceso. Pero yo creo que también eso es un valor añadido, ¿vale? Pero insisto, yo creo que para mí el sentirse seguro es un valor hoy en día impagable. Y hay otro factor, no iba a decirlo, pero ya que lo habéis sacado por esa vía, hay un factor también importante, que es objetivamente material y que se ha producido en los últimos 30, 40 años. Y es que mientras que en otras ciudades subsisten guetos, en Mérida, independientemente del costo político que tuvo para algunos, concretamente para mí, en el 95, Mérida abordó muy seriamente la liquidación, aunque a algunos no les gustara, la liquidación de los viejos guetos, especialmente La Paz, con el ensamblaje en el polígono una gran parte, 1 tercio y 2 tercios en las zonas del tercer milenio, con la parte que aportó también el tercer milenio, independientemente de que algunos critiquen que pueda haber algún punto basura, que bueno, también lo puede haber en el centro. Eso no es la razón. Es decir, hubo un planteamiento muy claro ahí, o en Corchera, con el suelo barato que el ayuntamiento propició con la familia Fernández López en aquel momento, de revisar el tema del urbanismo de base para grandes sectores de población de base con viviendas de promoción pública, que es una cuestión que en estos momentos hay que retomar. Es decir, el juego de realojar La Paz, la vieja Paz, con todos sus laberintos, sus historias, con viviendas integradas en el polígono, en Bellavista, toda la zona aquella, y 2 tercios en la zona del tercer milenio, donde se hicieron más viviendas de VPP, y aparte del convento de Corchera, eso en Mérida realmente creó un cierto estándar de estabilidad, de asentamientos, que no conviene perder desde la orientación progresista, socialdemócrata, que yo defiendo, evidentemente. ¿Por qué? Porque es un elemento, el hábitat es un elemento fundamental para caracterizar de forma tranquila a una población que pueda sentirse enraizada y tranquila y más o menos satisfecha en su hábitat. Pues yo, desde la orientación conservadora o moderada o de derechas que yo defiendo, te digo una cosa, donde no llega la policía sí que llegan las cámaras, y sin embargo el PSOE en su día se opuso a las cámaras. ¿Te acuerdas? Una polémica, tú eras muy pequeñito. Vamos a poner la cámara en la puerta. No, cámaras no. ¿Cómo que no? Ahora mismo las únicas cámaras que hay en Mérida, ¿sabes para qué? Para multarme a mí cuando voy cojo aparcar donde no debo cerca de la asamblea a mi coche. La cámara solamente es para ponerme multa, no para la seguridad. Eso sí, la cámara al único que apunta es a la matrícula de mi coche, no a mí si me caigo. Joder, tú has dado la clave. Aparcar donde no debes.
Sí, no sí, sabía que tú fuera... no debes. Totalmente de no sabía acuerdo. que fuera un subversivo social. Totalmente de acuerdo. Pero esa no, cámara, no, nada más que Rafa. mira la matrícula, no mira al ciudadano, macho. No, el tema de las cámaras yo estaba informado porque también lo viví como concejal en su momento de participación ciudadana. Y efectivamente, el tema de las cámaras, había un punto y una laguna importante. Tú no puedes vigilar con cámaras a espacios públicos de ¿Cómo relaciones. que no? No, porque ¿Cómo tú que estás, no? porque tú A estás ver, Julio César, impidiendo hay- mi intimidad. ¿Cómo Hay que no? bancos, Julio César, por el amor de Dios, ¿qué Hay me bares, dices? hay establecimientos Sí, que pero tienen dentro- cámaras dentro del- que vigilan, su fachada, y no entiendo por qué, yo no conozco también la legislación, es cierto, pero no nos entiendo por metemos qué no con se puede la- vigilar el templo de Diana, el puente romano o, sea, el acueducto. o sea, no lo vamos a ver entiendo. una cosa. Hay parte. Julio César, si el PSOE y el PP en la puerta de su sede tienen una cámara Claro. que coge a la acera, Claro, y coge la acera. ¿por qué yo no la puedo poner en otro sitio? Y tú dices, no, Ese es que hay que ponerla Ese dentro. del PSOE, la de calle Calvario, que es la que yo conozco, no. Hagamos ahí un no. programa especial. Ahí no hay cámara, te puedo Hagamos un asegurar. programa especial del tema porque hay mucha Esto, muchas oye, historias. arista. perdona hay un mucha momento, arista. ¿por qué no tocamos esto de las cámaras en la siguiente picota? Vale, lo podemos tocar, sí, muy bien, es una venimos idea. Nos vimos informados. Un tema, también con el tema de la seguridad. Esto significa también que a más población que nos visita, y son muchas a nivel de turismo, también es un es un turismo de calidad también. Sí, totalmente. Entonces, eso significa también que seguimos manteniendo que Mérida es un sitio, un destino solvente. Sí. Entonces, eso Por eso hay que creo recuperar Las espacios cámaras para la arqueológicos, próxima picota, hay que que aquí recuperar los esto hay que foros, darle más. hay que recuperar el templo de Júpiter, hay que expropiar, hay que almacenar piezas. Por eso el museo es muy importante, como el silo como complemento. El silo Bueno. privado se refiere. Ya veremos. Vamos qué a pasa. meter el siglo en Ya todas veremos las qué pasa. Y así nos hay una sorpresa cariñosa. Hablamos ahora del tren, tal como hemos comenzado también en nuestro comentario inicial. Nueva incidencia en el tren extremeño, en esta ocasión el tren regional express que debería haber salido ayer martes de la estación de Atocha en Madrid a las 18:47 horas, salió con una hora de retraso debido a que sufrió una avería mecánica. El servicio que conecta con la ciudad de Cáceres salió finalmente a las 19:46, por lo que ya acumulaba 60 minutos de retraso. Al no poder circular, Renfe optó por sustituir directamente el convoy que sufría el problema desde la estación de origen. Las maniobras para cambiar el convoy provocó evidentemente ese retraso, obligando además a los pasajeros a esperar en el andén de las diferentes estaciones en las que hacía parada este mismo servicio. Esta incidencia se suma a las del fin de semana que ya conocéis, con un tren que salió ardiendo, otro nuevo tren que salió ardiendo y otro que también acumuló retrasos. De otro lado, el presidente de la Junta hizo ayer un llamamiento a los extremeños para asistir a la manifestación que el Pacto por el Ferrocarril ha convocado para el próximo 18 de noviembre en Cáceres. Bueno, pues tal como decía al comienzo de este programa, mira, ya no me hables de si el AVE vendrá o no vendrá, si el tren de alta prestación estará o no estará. Resúlveme los trenes, ponme trenes nuevos, que eso, al fin y al cabo, es una cuestión de logística. Una compañía tan grande como Renfe tiene solvencia suficiente como para poder solucionar este problema y mejorar la gestión, que es pésima, es realmente pésima. Yo quiero empezar por lo que dije el otro día y que no, con mucha habilidad Julio César no me cogió el guante. Solamente nos van a respetar si creamos un conflicto, pero no en Cáceres. En Cáceres no le molesta. Al tío de Renfe, porque claro, una manifestación tiene unas causas añadidas que molestan a la ciudadanía. ¿Y por qué vamos a molestar a los cacereños? Donde hay que molestar es en Madrid, que es donde se toman las decisiones de Renfe. Mira, aunque el director de la picota lo ha resumido al principio, pero he ido poniendo solo de los últimos 3 meses, ¿eh? Bueno, por cierto, Renfe ya, aprovechando podía hacer una ruta medioambiental y a los que deja tirados allí en medio del sembrado y de los barbechos y tal, pues ya podía llevar un guía y ya ven los pajaritos, ven cosas. Pero, vamos a ver, Julio César, los retrasos en el AVE se pagan. Es decir, si el AVE llega una cantidad de tiempo tarde, igual que el avión, si sale tarde, se pagan. Aquí te dejan tirado en medio de un barbecho, tardas 2 horas y pico más y aquí no paga Renfe, vamos, no indemniza ni de broma. Los trenes ardiendo, esto ya parece del oeste, los trenes con gotera, los trenes sin maquinista, los trenes sin gasoil, los trenes, no iba a decir la ITV, pero como Adif ha sacado un argumento que es avería mecánica. ¡Oh, qué tranquilidad! No, el tren no salió por una avería mecánica, pero bueno, lo que el tren no salió, y ha tardado 1 hora y media en salir. Por último, oye, el dato que dio el doctor Adif,
es que los trenes que vienen aquí no los tienen ni en Cuba. En Cuba rechazaron una máquina que enviaban para allá, por antigua, por obsoleta, por lo que tú quieras. Y entonces, vamos a manifestarnos, pero Jorge, en Cáceres, ¿a quién vamos a molestar de los que toman decisiones? A ver si va... Hombre, yo no voy a caer en lo que ha dicho el PP, que no vamos a Cáceres por no molestar a Sánchez, pero ¿por qué no vamos a Madrid? ¿Pero no te parece a ti que aquí ya está bien? No estoy totalmente en desacuerdo con la palabra que ha empleado Fran Morillo para decir que la situación del tren es lamentable. No, lamentable no. La situación del tren es putapénica. Me parece que responde más a la realidad de los cacharros. Y lo que, ¿cómo has dicho, perdón? Putapénica, muy mal. Es un tren indigno lo que tenemos. Indigno. Y con estas cosas de manifestarnos en Cáceres, desde Madrid se van a reír de nosotros. Sí, es que a veces se me aparece el pelín y doy gracias a Dios porque dice cosas que yo no me atrevo a decir. Quiero decir, pero vamos a ver, que como no nos pongamos serios, y ya es hora, esto es indignante, macho. Venga, a ver, Julio César. Bueno, no te voy a contrastar, porque además yo sé que tú cuando estaba gobernando el anterior gobierno también has sido igual de beligerante. Aquí tengo testigos. Sí, yo he sido testigo de ello. O sea, estoy de acuerdo con todos los adjetivos que estáis poniendo sobre la situación del tren. El tren, ahora mismo de Extremadura, es un temazo, está en la agenda de las preocupaciones. De hecho, es el primer problema que nosotros estamos viendo. Entonces yo creo que se ha puesto también de nuevo en la agenda. Ahí compro tus argumentos y además ya... Es más, tú lo has dicho al principio, ya no es un tema de infraestructura, que eso es un tema que se va a resolver a largo plazo, poniendo vías, etcétera. Ya es el tema del combustible. O sea, ¿alguien revisa para que salga averiado? ¿Cuándo se revisa? ¿Cómo llega ese tren a la Dársena y al andén? No, perdón, a la Dársena, al andén para que después salga. Ese tren llega allí y abre las puertas y ahí se avería. ¿Alguien no chequea? Compañero, no te quiero interrumpir, pero es que me das una palabra que es muy interesante para lo que estás diciendo. ¿Por qué nadie ha empleado hasta ahora la palabra sabotaje? Esto ya es de coña. O sea, yo no sé. Visto desde fuera, tú no dices, aquí hay alguien que está puteando a Grande, porque es que están... Todo lo parece. Siempre. Yo no voy a hablar de la palabra sabotaje, ¿vale? Aunque tiene toda la pinta. Aunque tiene... O sea, tiene muy mal color, como dice mi padre, tiene muy mal color. Pero es que sí que es verdad, es decir, y yo solo lo achaco a algo que me parece de la parte operativa, de la gestión diaria, de la cosa cotidiana, de preocuparte. Yo me tengo que preocupar en mi trabajo de cuando voy a hacer una tarea, de que estén las cosas bien funcionando, de que esté el videoproyector, no sé qué. Tengo que presentar cuando los documentos en tiempo, o sea, yo tengo que preocuparme de ese tipo de cosas. Alguien se tiene que preocupar de que cuando... No sé, pero esa parte de la operativa, como tú has dicho, me parece que ya es... Ahí está pasando algo serio. A ver, pues digo sabotaje y no te atreves, porque esto no pasa en Lugo, en Castellón, en Málaga, ni en ningún lado. Te voy a contestar a la otra parte. El año pasado, en Madrid, la delegación del gobierno y el ayuntamiento no nos dio autorización para una manifestación. No. Yo no he dicho Fuimos eso. allí escondidos a la Plaza España y ya está. Y eso es lo que nos daban. Y se peleó por ir a una manifestación. Pero la delegación del gobierno de Madrid una concentración lúdico-festiva. Nos lo impidió. Eso es importante decirlo, ¿de acuerdo? Claro. Para que no haya ningún tipo de... ¿Por qué te crees que te digo que hay que crear un conflicto para que nos respeten? ¿Por qué te crees que te lo digo? Mira, esta mañana también lo escuchaba atentamente y el planteamiento es el siguiente. ¿Qué posibilidades? Y yo creo que en esto también tenemos que ser exitosos. ¿Dónde se asegura más una manifestación? ¿En Madrid o en Cáceres? Para la población. No. Pero... ¿Cómo lo duda Julio César? Yo creo que es más exitoso montarlo en Cáceres para precisamente dinamizar y que toda la gente, toda la población extremeña vaya a Cáceres. Y yo creo que va a ser más exitosa. Pero si a quien tenemos que agarrar es al presidente del gobierno, al ministro de Fomento, al de Renfe, al ministro de Fomento, y eso lo que hagamos en Cáceres será no me cabe ninguna duda, ninguna duda de que es un tema que están altamente preocupado. Juanda, que no tiene temas que preocuparse antes que este. Bueno, pero este es uno. Pero este es uno, este es el de esta tierra. Para ti, para mí, para Antonio, para Fran, para Maima, pero ahí... No solamente para toda esta tierra, sino para lo que el tren significa después. ¿Vale? Entonces estamos hablando de comunicaciones. A ver, Antonio, Hombre, yo ¿qué vuelvo opinas? a lo que dije el otro día, que quizás el momento es óptimo, independientemente de todas las erosiones y todas las puntualidades que se han puesto de la mesa, incluyendo el gasoil, que me parece
Chiricota mala. Claro. Chiricota mala. Pero vamos a revisar. Aquí hay cuestiones en las que posiblemente ahora se pueda entrar con mucha más nitidez en cuanto a lo que debe ser el esquema global de interés con Extremadura. Es decir, yo siempre defendí, me quedé muy solo, ahora afortunadamente tengo más audiencia o más correspondencia. Hace muchos años, muchísimos años, de que el eje Lisboa-Valencia era fundamental. Ir por Brazatorta, que ya está hecho el tema primero, porque a los portugueses les interesaban Oporto. Lisboa no va a hacer nada sin Oporto, y Oporto no va a bajar a Badajoz para subir, y eso ha sido un factor de falta de presión en Portugal muy fuerte. Entonces había que haber llegado a elementos de chantaje, dicho entre comillas, que permitieran hijuelas como llegando a Madrid por Brazatortas, por La Serena, por Mérida hacia allá, hacia Villanueva, Domenito Villanueva y tal, y luego ahí las hijuelas de Córdoba, las hijuelas de Mérida, Mérida Faro, Mérida Sevilla, porque ahora mismo hay Portugal a Sevilla, eso es un desastre. En consecuencia, había una serie de elementos, y luego la salida hacia Madrid, no haber perdido nunca la Ruta de la Plata, etcétera, etcétera, el tramo Plasencia-Astorga, que hay que recuperarlo. Y entonces, en ese sentido, creo que se equivocó el planteamiento, porque incluso Cáceres, eso que se dio llamar el victimismo cacereñista, podría haber resuelto teniendo su línea por Talavera, que al final va a ir otra vez a la línea del AVE Sevilla-Madrid, por Toledo, es lo mismo, pero va a hurtar un gran espacio con La Serena. Y Cáceres podría haber resuelto, manteniendo la solución Talavera, la línea que inauguró Isabel II, la Madrid-Badajoz por Puerto Llano, Ciudad Real, tal, por Mérida, y esto, hacer una hipotenusa Cáceres por Miajada Villanueva. Con lo cual porque la línea recta en ferrocarril no es el elemento básico. Pero Antonio, perdona que te... Sí. Eso corresponde al terreno de la infraestructura, que es fabuloso, una buena planificación. Correcto. Pero es que ya estamos hablando de la operativa, de lo mal que funcionan los trenes. Bien, correcto. No, yo no puedo quitarle leña a la realidad, y además aplaudí la posición valiente que tuvo el otro día Guillermo Fernández Vara. Me pareció magnífico. Pero yo planteo al mismo tiempo, por aquello de que no hay mal que por bien no venga, que se puede plantear una concepción mucho más amplia del conjunto. Y además también hay una culpabilidad que tenemos todos. Extremadura tuvo, afortunadamente, antes que otro, un sistema de autovía magnífico. Por la presión de Ibarra, se obvió en mucho tiempo el ferrocarril en favor del transporte de carretera, porque había mucho más resultante. Al principio de la transición, cuando llega el PSOE al poder, la UGT defiende el sistema ferroviario de transporte. Y no se acepta porque el sector de transporte de carretera es tremendo, y no dejemos de reconocer una realidad. Extremadura muy tempranamente tiene dos autovías de lujo, que es la Badajoz-Madrid, la Vía de la Plata y la otra, las dos. Falta el tramo Santa Amalia-Ciudad Real, vital, más que ninguna otra, más que Badajoz-Cáceres y más que incluso Badajoz-Granada. La que hace falta es el eje, por razones económicas, con interrelación con los puertos, con Valencia, con Levante, es el tramo Santa Amalia-Ciudad Real, porque el resto está todo mallado. Y todo ese juego que hemos tenido en una sociedad relativamente baja de población, de utilizar más la carretera que el ferrocarril, con la disponibilidad abierta del vehículo, del crecimiento general del automóvil, pues ha producido eso. Y yo creo que en ese sentido, sintiendo la misma vergüenza que ha expresado todo el mundo, empezaron por el presidente de la Junta, que yo comparto al 1000%, hay que plantear seriamente presionar, no solamente con soluciones de transporte de alta velocidad, de AVE, sino con transportes de otros tipos, de ferrocarril, de otras motrices eléctricos o incluso gasoil en algunos tramos, y habrá que pensar en retomar tramos, Llerena, Azuaga, Peñarroya. Oye, y la línea... Esto es que me has dicho la palabra mágica. Julio César me ha respondido la pregunta. No estoy de acuerdo, pero se la agradezco porque me la ha razonado. ¿Dónde se presiona más, en Cáceres o en Madrid, compañero? Hombre, yo creo que se presiona más en Madrid, pero quizás se lleva más gente a Cáceres. Has perdido, Julio César, 2-1. Se lleva más gente a Cáceres, ¿no? Pero es una opinión tan respetable. Porque es que lleva la gente a Madrid también tiene mucho riesgo, que la gente yo creo que el sitio que se tenía que haber hecho era Mérida. Esta mañana... Porque es el centro. Ahora sí, para fastidiarnos los de Mérida. No, porque ¿qué te va a fastidiar? Esta mañana también, Dime. ese tema lo ha respondido el alcalde. Tener aquí a una manifestación también es tener ingresos económicos para el sector servicio. Joder, macho. Es que es verdad. No, macho, no. Él ha dicho la palabra presionar, ha empleado Antonio. Yo he dicho presionar. Sí, pero también tengo que estudiar a Madrid, porque el efecto de que tú tengas aquí 20.000 o 30.000, yo creo que tiene que haber sido Mérida. Bueno.
Mira, doctores tiene la Iglesia. Pero el riesgo de llevar a la gente a Madrid también es muy grande, ¿eh? Yo tengo... Cuidado, ¿eh? Yo tengo... Julio César, que organizó una. Claro, sí. No, yo no organicé nada. Venga, Yo no organicé nada, Rafael Angulo, fuiste tú el que me Sánchez. invitó ahí a Madrid, Pero porque tiene tú más no riesgo. tenías nada que ver. Tú no Oye, que tenías nada que ver. yo defiendo abiertamente que el ferrocarril es una asignatura imperativa y que hay que presionar de forma conjunta. Y no creo que haya disensiones de parte. No debe haberlas. Es más, yo creo que lo más importante, y ese es el acento, es que la decisión de irse a Cáceres ha sido por unanimidad. Claro, pues ya está. O sea, y yo creo que todo el mundo ha decidido irse a Cáceres. Como que por unanimidad, sí, creo que el PP no va. El pacto del ferrocarril a favor del tren digno. Ah, bueno. ¿Vale? Sí, Estamos hablando del pacto del ferrocarril del lunes, de la reunión del lunes. El acuerdo por unanimidad es Cáceres. Entonces yo creo que también es un valor añadido. Yo creo que va a haber... Mira, hoy en día, si conseguimos una buena manifestación, yo creo que vamos a tener, y el presidente lo va a escuchar, y el ministro de Infraestructura lo sabe, o sea, te puedo asegurar que lo sabe perfectamente. O sea, es que es así, o sea... Vale, lo sabe y va a hacer algo, porque claro, es que... ¿sabe? Bueno, de momento hay dos gerentes que en la Va a ser como operativa que tiene eran un tío en responsables de la operativa, ya no están. Yo creo que sí lo va a hacer. Julio César, no me fastidies. Yo creo Mira, que sí lo va de a la hacer. Hay unos líos y en vez de cargarse al presidente No. del Renfe o al David, Perdona. va para abajo y al final a quien han cesado pero dos yo- pardillos. va, perdona. Yo creo No, que no, 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 no. Yo creo que el tema ferroviario toca fondo Cuidado. entre Madrid y se va a hacer. Yo estoy Cuidado. convencido absolutamente. Los dos responsables Más a corto que a cesados largo. eran parte de esa operativa diaria, la del gasoil, la del otro, la del conductor, la de la avería. Cuidado, ¿eh? Esos eran responsables directos de la operativa. Y si la operativa falla, que sigue fallando, y bueno, hoy es el gerente nuevo, la gerente que yo no la conozco, como decía el presidente de la Junta de Extremadura, hoy no es el culpable, pero sí el responsable. Dentro de 2 semanas es la culpable también, o quien sea. Pues dejadme decir que yo estoy cada día más de acuerdo en que, además de la manifestación que la ciudadanía, la sociedad civil, junto a los partidos políticos, agentes sociales, van a realizar en Cáceres el 18 de noviembre, al margen de las controversias que pueda ser Madrid o tal, la única manera de que se enteren en Madrid de lo que realmente pasa aquí es que Amparo Botejara, Pilar Lucio, César Ramos, Ignacio Sánchez Amor, Soledad muy bueno. Piris, Dolores Marcos, Víctor Pérez, Teresa Angulo, Carlos Floriano y Pedro Acedo elaboren un documento haciendo constar lo que aquí pasa y tomen una decisión unitaria los 10 diputados extremeños. Eso es lo más efectivo. Ignacio Sánchez Amor ya no es diputado. Ignacio Sánchez Amor no es diputado. ¿Ya no lo es? Pero que se estoy sume buscando, como pero la ficha- secretario de en la No, no lo ficha es. del Es Congreso aparece secretario, todavía. es secretario de Es secretario de Estado. Estado, sí, pues aquí aparece todavía como si lo fuera, por eso lo he buscado. Pero, bueno, me digo, Oye, su eso sustituto. está muy bien tirado lo que ha planteado Fran. Es decir, ¿por qué los diputados Tiene razón, extremeños... Patricia Sierra Rojas es la nueva diputada. Sí, Pues, eso pues está- Patricia eso es. Sierra Rojas, también. ¿Y por qué no demuestran que primero son Porque el extremeños tren y es después, transversal, tiene son de un razón. partido político? Es Tiene decir, razón. ¿por qué? Porque es muy fácil. Es decir, oye, pues nos salimos. Mira, yo recuerdo con agrado, digo con agrado y Antonio Vélez lo vivió porque entonces también era diputado, como 2 diputados, que uno se llamaba Antonio Rosa y otro era Miguel Ángel, ¿cómo era el apellido Bernal? El que era el de la UGT. Cuando Felipe Miguel González Bernal. da una decisión y Nicolás Redondo dice que se va, estos dos en la asamblea, que eran diputados en la asamblea, cogieron y dicen, que nos vamos porque no estamos de acuerdo con esto. Y eso es un aldabonazo, Sí, es decir, sí, "Joder, está macho, claro. un tío coherente. Este tío no dice yo digo amén con lo que me digan los otros. Ya ahora, tienes mucha razón, me gusta este argumento, no solo diputados, incluso los senadores extremeños también podían decir, que primero es Extremadura y después también somos del PSOE o del claro, PP. el interés Pero de los hombre, extremeños. que por hacer fuerza se puede hacer fuerza. Creo que aquí hemos pillado contrapié a Julio César. No, yo creo que los senadores y los diputados también tienen que velar. Y yo creo que, por ejemplo, el caso de César Ramos, que sí lo sé, sí está muy preocupado con este tema, pero al final es un tema no solamente de la parte política, sino también de la parte de infraestructura. Y yo creo y yo estoy convencido que este golpe sí. Estoy seguro de eso. Yo también lo tengo claro. Bueno, a ver ese caso. Yo también lo tengo claro. Esto. Yo es que creo que igual que se saltan las disciplinas de partido y de voto para temas de índole ética o moral, de hacer el aborto y cosas así, esto es más importante. Se lo podían saltar Totalmente. también para esto. O sea, que Oye, no- y una reunión en Y eso va Madrid por el de los PP. 10 Y eso va diputados por los del PP, y cuidado. la redacción de un documento en el que se exponga ese acuerdo.
yo creo que es lo más efectivo que se puede hacer. Pues el que le cuente, porque este programa se lo cuentan a Pedro Acedo, él no lo ve, pero alguien se lo cuenta, el que se lo cuente que se lo diga, que lo hemos dicho aquí. Y no he sido yo, cuidado. Vamos a hablar o seguir hablando de política, porque PP y Ciudadanos han criticado que el PSOE vaya a dar su voto a favor, a tramitar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar el Código Penal y revisar o derogar delitos como las injurias a la corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo, ya que consideran que es otro peaje que está pagando a sus socios de la moción de censura. El diputado del PP, Leopoldo Barreda, ha dicho que no es la proposición para proteger la expresión, sino la barra libre o impunidad, asegurando que su partido está en contra de tomar en consideración dicha iniciativa defendida por el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Según El Popular, la propuesta que se ha debatido este pasado martes, ayer concretamente, es una selección de referencias que ha hecho el partido de Pablo Iglesias y una tragadera, entre comillas, del PSOE, ya que se incluyó en el pacto presupuestario firmado por el Gobierno y Unidos Podemos, y en el que las partes se comprometen a revisar el Código Penal para eliminar la hiperregulación de algunas conductas, como las injurias a la corona o las ofensas, como hemos dicho, a los sentimientos religiosos. Religiosos católicos, musulmanes no hay cojones, con perdón, a meterse. O sea, religiosos de una parte de la religiosidad, solamente los que somos católicos, Rafa, los otros cuidaditos. Los órganos genitales tienes que tener cuidado, porque alguien te lo va a recordar después. Sí, no, si ya tengo 2 denuncias Malvaluna, menos mal que no está Marisa hoy. Esto, vamos a ver, Julio. A ver, venga. Yo, amigos de Televisión Extremeña que nos veis cómodamente en vuestros salones, yo he tenido una primicia al comienzo del programa, me la ha dado Julio César, y Antonio Vélez quiero que se pronuncie también. Yo creí que era un pacto presupuestario, en realidad lo creíamos todos, los medios de información y tal, porque fue lo que dijo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No es un pacto presupuestario, es un pacto tremendo, de gobierno y de lo que ustedes quieran. Por eso entran temas que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los presupuestos? Porque tú me has dicho que no es un pacto presupuestario, que abarca a todo lo que se pueda ver. Rafael. Dime. Querido Rafa, cuando tú apelas ante también a Antonio Vélez diciendo que es su opinión, efectivamente, eso que tú acabas de decir solo es tu opinión, porque yo sí lo conocía y otros muchos ciudadanos sabíamos que era un pacto presupuestario político. No, de hecho, mira el guión que nos ha dado Fran Morillo, pacto presupuestario, pone pacto presupuestario. De hecho, voy a recuperar el WhatsApp de hace unos días de 50 páginas que se te envió, me consta que se te envió. Sé que no has tenido tiempo a leerlo. No sé si es tiempo o voluntad, pero efectivamente ahí viene que es un pacto político y en serio y presupuestario. ¿Dónde va el tema político? El Código Penal no solamente va a trabajar el tema de la despenalización de las injurias al rey, que yo creo que está más en el marco de la libre de expresión, y a mí esa parte no me preocupa. A mí sí me preocupa del Código Penal la parte de la mordaza, esa parte de la ley mordaza que afecta directamente, a mí esa parte se me preocupa, porque eso ha tenido, entre comillas, secuestrada, te lo digo así, con esa palabra gruesa, a muchas iniciativas ciudadanas en este país, que no podían ni siquiera manifestarse porque automáticamente, ¡pum!, ley mordaza. O sea, yo creo que también hemos tenido durante un tiempo nos han constriñido nuestras libertades. ¿Quién marca la línea, la sutil línea entre lo que es la libertad de expresión y las ofensas a un ciudadano? ¿Quién la marca? No, yo creo que cualquier ciudadano que se siente ofendido puede utilizar la justicia, perfectamente. Es que hasta antes de la regulación del Código Civil, cualquier persona que se sintiera ofendida, si es verdad que, por ejemplo, los partidos políticos cuando se sienten ofendidos van al juez, el juez suele decir eso es un tema político. Pero las ofensas son subjetivas o objetivas. Mira, no estabas tú, estaba Marisa Tena, y hablábamos en una picota de cómo el término maricón, ya depende quién lo diga, es ofensivo o no es ofensivo. Si lo dice una ministra de Justicia hablando de un compañero suyo, el mismo ofendido que es Marlaska, bueno. Ahora, si cojo y lo digo yo, que no lo voy a decir, porque hasta ahí pues, lo primero que tendría que hacer es confesarme después, y no estoy por ahí. Es decir, si lo digo yo, maricón, ya cuidado. Corcho, entonces, ¿dónde está la frontera? Dímelo. No, mira, yo creo que la frontera entra en las voluntades y en la educación de la Entonces, gente. ¿Cómo lo vas a regular? Pero por eso digo, no, por eso precisamente lo quieren despenalizar, precisamente por eso. Pero, ¿cómo vas a...? Es decir, yo soy católico, a mí me ofende que un pajarraco, el Willy Toledo digo, bueno, ¿y por qué te metes con mis creencias? ¿Por qué? Es decir,
Eso no, es que es libertad de expresión. Y si yo, no voy a decir nada de su madre, pero imagínate que yo digo, entonces una ofensa, pues no me estás ofendiendo tú a mí. Es decir, ¿dónde se termina la libertad de expresión? ¿Dónde empieza el derecho que yo tengo a que se me respete? Pero claro. lo que se insiste es que se despenaliza esa parte, porque si tú te sientes ofendido, voy a estornudar un poquito, o quiero no estornudar, pero bueno. Porque en la época que estamos... Lo que te quiero decir, Rafa, es que cuando tú te sientas ofendido, hasta antes de la entrada en regulación de este Código Penal, tú te podías defender si tú consideras o te consideras ofendido de la justicia. El tema está en despenalizar algo que ya sí existe. Injuriar al rey es delito. Bueno, pues no injuriemos al rey, y si se siente ofendido, que el rey se defienda de la justicia. Y termino porque quiero que me interesa escuchar también a Antonio. Entonces, si yo alabo a Franco por los pantanos, por lo que hizo, ¿me aplica la ley de memoria histórica y me penaliza por mi libertad de expresión? No debería hacerse. Claro, es que digo, viva Franco, y dice, te vas a enterar tú. Yo Pero lo que te podría ¿esto decir... ¿qué pasa? ¿Que la libertad de expresión solamente vale por unas cosas y por otras no? Yo creo que eso no es una injuria. Creo que es un posicionamiento ideológico político de decir viva Franco. Y yo te diría, mira, Rafa, creo que te está... Mira, hay un partido político, Vox, con el que comparto algunos de esos postulados, algunos, que empezó siendo de extrema derecha, ya es fascista. Entonces uno puede decir, fascista es un insulto. Claro, porque entonces yo resulta que soy fascista y no lo sabía, me he enterado esta mañana. No, yo estoy convencido que tú no eres un fascista. Gracias. Yo también. Venga, Antonio Vélez. Seguro, Antonio. Vamos Seguro a ver de ello. el abanico de opiniones. Seguro de ello. Antonio. Hombre, vale, es que partimos de una premisa, es decir, un juego presupuestario, un juego de gobierno, un juego político. Pues yo creo que es un juego político el conjunto, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Seguramente muchos han bajado la guardia en la correspondencia de los espacios sociológicos con los electorales, con las frustraciones de la misma sociedad. Confluyen muchas cuestiones, empezando por las frustraciones de un determinado conjunto. Entonces, yo en ese aspecto, permitidme que haga un poco de didáctica en favor de... yo creo que hay Pedro Sánchez, a pesar de que es un hombre muy vituperado, muy atacado por mucha gente, yo creo que ahí acierta, porque realmente aquello que acuñó Blas de Otero con la inmensa mayoría, en cierto modo está ahí, partido, porque hay una gente que demanda más salarios, que demanda más redistribución de renta, que demanda pues estándares de vida más cercanos, no que al final el culto sea el dinero, la iniciativa privada, la marginalidad, o decir, si subimos el salario mínimo interprofesional, esto va a ser un desastre, porque, bueno, pues, yo que creo que precisamente ese es el progreso, avanzar en ese conjunto en un factor fundamental, redistribución. Porque efectivamente, yo en este programa he dicho sistemáticamente que a mí Podemos no me gustaba desde el punto de vista que defiende desde una postura a veces narcisista un planteamiento simplista. Es decir, como si la famélica legión, a la que se refiere la internacional, esto estuviera en la calle, cosa que no es cierta. La famélica legión no está en la calle. Hoy antes ha dicho Julio Fuster y Julio César, que yo lo comparto. Empezando por el dirigente de Podemos. Que se come bien, que se come... Hoy, el sistema agroalimentario español permite dar de comer magníficamente y exportar 35 o 40 mil millones de euros de productos. Por cierto, China se lleva solamente el 1,2%, es curioso, el Reino Unido el 17%, Estados Unidos el 17% y el Reino Unido y Europa el resto. Cuidado con los temas y cuidado con los Brexit y cuidado con muchas cuestiones. Por eso, igual que se tiene cuidado con Arabia Saudita, hay que tener cuidado con algunas cuestiones, por razones de la economía y de la interrelación económica. Pero volviendo al hilo, yo creo que en ese sentido Pedro Sánchez está haciendo bien, porque hay una correspondencia electoral desde un espacio sociológico que va a las urnas y que conviene, no voy a decir doméstica, pero conviene llevarla a la realidad de las cuestiones. ¿De qué? Pues hombre, aquí un socialista histórico que era Fernando de los Ríos, era un reformista, simple y llanamente. ¿Se puede obviar a Fernando de los Ríos de la masonería como elemento de pensamiento o del krausismo como elemento educativo, fórmula educativa? No. Fernando de los Ríos es un personaje, el tío Fernando, el hombre llamamos de cultura y de instrucción pública y de bellas artes de la República, el referente mejor desde ese punto de vista del encuentro de los intelectuales con los obreros y con los sindicalistas, es Fernando de los Ríos, era un reformista, el mismo que le dijo a Lenin. Él le dijo, bueno, aquí no hay libertad. Y le dijo, ¿libertad para qué? Y eso fue la ruptura del 21 del Partido Socialista cuando se constituyó el Partido Cuidado, que también era liberal, quiero decir, sobre todo porque quiero que me escuche también Julio César, porque yo estoy de acuerdo con lo que él ha comentado totalmente, que creo que aquí hay una necesidad de reensamblar todo el sistema
todo el sistema electoral, en un país muy complicado, muy caidita, muy iconoclasta, un desastre. Y entonces conviene reconducir las cosas, porque efectivamente aquí no hay famélica legión, y seguramente también en otro orden de cosas hay que aceptar que la sacralización de los estamentos no es una razón absoluta, ni el rey tiene una razón absoluta, que hay un principio constitucional que aprobamos en el 78 en relación con la realidad de la fórmula del Estado, ¿vale? Pero ese tema, vamos a ver cuál es el texto, vamos a ver qué se desarrolla, y vamos a ver cómo todos nos vamos acomodando en el vagón del tren. Lucha, mejor dicho, que oye, nos tenemos... Antonio, el vagón del tren, muy rápido. a lo mejor el vagón del tren le pasa como decía Ramanones, si vosotros hacéis las leyes, a mí dame los reglamentos. Sí, pero, a lo mejor no es tan fiero el león como lo pintan. Pero, Antonio y Julio César, le habéis dado la mano a Podemos, la mano en el pacto presupuestario, político y social, y el tío ya os lleva cogido el codo y dentro de poco el hombro. ¿O a ti, Julio César, te parece bien que este hombre haya ido a ver a mi ídolo, a Oriol Junqueras, a la cárcel, después a Urkullu, y ahora vaya a ver a Puigdemont en el otro lado y tal? Y aunque no lo diga, haga como que va por delegación de Pedro Sánchez, que es mentira, no creo que vaya por... Pero ¿a ti eso te parece bien y que eso forma parte de ese pacto? Mira, no va por delegación del gobierno porque el gobierno no delega en nadie. ¿Vale? Eso lo ha comentado ya, lo ha dicho Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo. Él es un líder de un partido político que está en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo? Y él tiene también esa interlocución política con el resto de políticos. Recuérdalo, es decir, cuando Pedro Sánchez era el líder del PSOE y no tenía ningún posicionamiento, no era diputado, vino a ver al presidente de la Junta de Extremadura. Era el referente de un partido político. Entonces, a mí me parece bien que los responsables de los partidos políticos dialoguen desde dentro de los congresos y también institucionalmente. Mira, oye, nos vamos. El alcalde no quiero cerrar el programa, Antonio. El alcalde de Primo de Rivera. Antonio, no me puedo ir sin preguntarte por lo que ocurrió el sábado en SIEX. Habéis votado a favor de la integración de SIEX, socialistas independientes de Extremadura, en el PSOE. ¿Cuál es el proceso ahora o el procedimiento? Hay una comisión paritaria que tiene que ir estudiando cuestiones, ensamblaje, furrielería interna. ¿Que estás tú en esa comisión? Sí, estoy yo, sí. Bueno, yo lo que ¿Y el siguiente paso cuál es? Cuéntame. Bueno, pues esa comisión tiene que trabajar, ver todos los elementos de puntualidad, y el segundo paso, pues seguramente será darnos un abrazo público y decir que la unidad es más importante que la división. ¿Y eso cuándo va a ocurrir, la cita? Pues hombre, yo creo Dejemos los tiempos que se fabriquen, dejemos los que se tiempos. conversen. Dejemos los tiempos. Y por supuesto no se va a hablar de puestos ni cargos. Hay ni buena listas, disposición, ni nada de eso, eso es por una ambas cosa. partes, total. Escúcheme, además es imperativo, es necesario que vayamos al alcalde, el alcalde de Primo de Rivera, Francisco López de la Vera, era el alcalde o sea, era concejal en el 34. Cuando ganó la CEDA en el 33, noviembre del 33, Nieto Carmona fue procesado, fue molestado. ¿Sabes quién defendió a Nieto Carmona? Francisco López de Ayala de la Vera, un gran alcalde. Nieto Carmona fue un buen alcalde, pero después fue mala persona. Esa es la historia, es diferente. Pero un día la alcalde, hablamos. bueno, Está escrita, la ha escrito Pedro. ¿Por qué? La ha escrito Explícalo, Pedro ya que lo has dicho. Y pasó en Teruel, pasó en Rubielos de Mora. Hoy estáis todos diciendo medias verdades, ¿eh? No mojáis ninguno. Volviendo al hilo, nosotros llegaremos nuestro procedimiento en orden y, en fin, y esperemos que salga. Oye, ¿y la visita de Pedro Cañada a Guillermo Fernández Vara? ¿Pedro Cañada? Sí, Pedro Cañada, de Extremadura Unida. Pero con 100 años todavía estaba... Visitó antes de ayer al presidente de la Junta. Yo he visto por ahí en los medios. Ayer martes, al presidente de la Junta de Extremadura. Pero no ha trascendido el contenido de la visita. ¿Es un posible aliado para las próximas elecciones también o no? Mira, yo las cosas del presidente, evidentemente, yo no las puedo comentar ni saber. Yo solamente sé lo que ha salido a los medios y nada más. Nada más. Bueno, le preguntaré en privado. Nos vamos, señores, no hay tiempo para la más. La política vintage se llama esto. Volvemos cuando yo empecé a trabajar. Julio César, hasta la próxima semana. Muchas gracias, buena semana a todos. Antonio Vera, hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Promueve la visita al Silo, sí, para que lo vean ellos también. Y Rafa Angulo, hasta la próxima semana. Y a ustedes. Y no hemos hablado de fútbol, a todo esto. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana jueves, pero antes recuerden que estamos 24 horas en las redes sociales informando de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos vemos ahí en las redes sociales y en la televisión. Por cierto, me está gustando que nuestros espectadores estén haciendo muchos comentarios en las diferentes picotas en Facebook, así que ánimo y a seguir comentando en las redes sociales este programa. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.